Hola, buenos días, Salvadora. ¿Qué tal? Bien, bien. Mira, Salvadora es una paciente nuestra de Intraoves que está operada de un bypass de anastomosis única, ¿verdad, Salvadora? Sí. ¿Cuándo te operaste? El 26 de octubre. Del año pasado. Del año pasado. Vale, hace ahora 7 meses, sí. Un poquito más. Y Salvadora, ¿recuerdas con qué peso te operaste? Con 123,5. Ajá. ¿Y qué peso tienes ahora después de 7 meses? Pues ahora peso 89, ¿no? 88. O sea que te habrás quitado en 7 meses unos 35 kilos 35 o así. kilos, sí. Vale. Salvadora, el índice de masa corporal que cuando tú te operaste era un índice de 54, que eso es una superobesidad. Y ahora lo tienes de 39, sí. Que es obesidad de grado 2. Y bueno, cuéntanos un poquito, tú antes de operarte, ¿tenías alguna dolencia? ¿Tenías azúcar, tensión? Tenía hipertensión, tenía azúcar, tenía colesterol, tenía fibromialgia, artrosis por todo, las rodillas, todo. Vale. ¿Y estabas muy medicada? ¿Llevabas tratamiento de todo? Tomaba 16 pastillas al día, llevaba parches para el dolor y o sea, la movilidad la tenías muy reducida, nula, ¿verdad? Y ahora, después de 7 meses y de 35 kilos menos, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo has mejorado todas esas enfermedades que pues son asociadas? De momento, de 16 pastillas he pasado a 2. ¡Caramba! Que dentro de un mes y medio o así, el doctor me ha dicho que serán 0, nulas. ¿Y esas 2 que mantienes, de qué son? Unas son que me las dio la traumatóloga, que es por si tenía un poco de depresión, y la otra es para bueno, no pasa nada. Para tiroides, tiroides. Vale. Esta sí que me la tengo que mantener para siempre. De todas maneras, fíjate, con esas 2 pastillas no me has nombrado ni que fuera para el azúcar, ni que fuera para la tensión. Todo esto me lo ha quitado todo ya. O sea, no tomo ni para el azúcar, ni para la tensión, ni para el colesterol, no tomo nada en absoluto. Vale. Y dentro de poquito, pues incluso hasta la vamos, que la que da para la depresión también me la quita. Que es un por si acaso, pero bueno. Las de dormir, que también daba para dormir, tampoco no tomo ninguna. Pues Salvadora, ¿tú cómo te encuentras para, a lo mejor, qué le dirías a otras personas? Quizá, ¿tú qué edad tienes? Que no te lo he preguntado. 63. 63. Tú, por ejemplo, para la edad que tienes y todas las enfermedades que llevabas detrás, con los kilos detrás y esta obesidad tan importante, tú esta técnica del bypass de anastomosis única, ¿tú la recomendarías a alguien que fuera incluso también de tu edad? Sí, pensarlo 2 veces. ¿Sí? Porque he encontrado mucha mejoría, me encuentro mucho más ágil, me corto las uñas que no me las he podido cortar, las de los pies. O sea, cositas de todas cosas diarias que no les dábamos importancia y que tienen muchísimo. Vale. Pues nada. Coger a un nieto en brazos, poderlo llevar a paseo, de momento a paseo no, pero cogerlo y estar con él y cuidarlo, que antes no podía. Y eso es lo que más alegría me ha dado. Vale. Pues nada. Muchas gracias, Salvadora. A ver si esto nos sirve para otros posibles futuros pacientes que estén pensando. No se lo piensen 2 veces, que es un acierto muy grande. Ojalá lo hubiera hecho antes. Vale, pues sale. Muchas gracias.